En ese tiempo todavía el idioma español, debemos recordar que estábamos prácticamente en el umbral del oficialismo del lenguaje castellano con la gramática de Elio Antonio de Nebrija. O sea, era prácticamente inaugurando el castellano como idioma de esa parte de la península ibérica y de lo que luego sería ya América. Sería bueno establecer el marco histórico. Es importante porque ustedes recuerdan que en 1453 es que los turcos toman a Constantinopla y entonces los españoles tienen que buscar otra vía que la alcanzan ¿cuántos años después? 40 años después, 42 años después. 1492. Sí. Entonces, uno de los bornes iniciales de la Edad Moderna, justamente el año de 1453, cuando los turcos toman a Constantinopla. Otro es 1492 con el descubrimiento de América, y otro es quizás lo más importante, que es 1506 con las reformas protestantes de la iglesia. De Lutero, sí. Se da en ese tiempo antes de nacer Cervantes, pero le toca vivir el auge de las reformas. Se da la reforma de Calvino, se da la reforma de Martín Lutero y se da un hecho trascendental en toda Europa, que fueron las guerras campesinas en Alemania comandadas por Thomas Monser. Era una época de cambio, era una época de relevo, era una época en la cual lo que estaba establecido había que quitarlo necesariamente porque nuevos vientos soplaban en la Europa de ese tiempo. Ahí justamente se inserta la novela moderna con El Quijote de la Mancha, renegando espacios literarios tan importantes como el Amadís de Gaula, por ejemplo, o como el poema del Mío Cid. Por eso, que eran escritos básicamente populares, escritos en verso, pero también había que renegar del Méster de la Clerecía y del Méster de la Juglaría. Entonces se creó la estructura novelada del héroe, en este caso antihéroe, de España. O sea, ese es el marco histórico referencial de la época en que Cervantes escribió el Quijote. Pero también si nos vamos al año de 1521, que es el gran cisma de la Iglesia Católica, cuando Martín Lutero sencillamente declara que la Iglesia no puede seguir por ese mismo camino de cobrar, de hacer el cobro en base a los pecados. Un pecado valía tanto, o sea, los pecados tenían un valor determinado y se pagaba por un pecado como si se fuera a comprar una libra de carne al mercado. Con el rompimiento o con el desmembramiento de la Iglesia Católica y el nacimiento de la Iglesia Protestante, ahí hay un rompimiento en Europa. Político de países, Sí, hay un rompimiento político. Incluso se apartaron, tanto Inglaterra como Alemania, se apartaron del poder del Papa y se hicieron independientes. Sí. O sea, eso es en cuanto a lo político, que hubo ese gran rompimiento. Cuando Cervantes escribe Don Quijote de la Mancha en el 1605, Cervantes en un sentido trae la realidad a la literatura. ¿Por qué? Porque si uno ve la literatura anterior a Don Quijote de la Mancha, la realidad está fuera de la literatura. Los libros que se escriben son libros de imaginación, fantasía, pero ninguno tiene la realidad tan cruda. Cervantes elige La Mancha, un territorio aparentemente llano, muy seco. sí, que es todo lo contrario de los territorios que eligen, es exacto, los caballeros de los demás libros. Y él elige un sitio crudo donde él pueda presentar a su caballero resolviendo entuertos, como dice Don Quijote, y es complicando las cosas más. Desfaciendo en tuertos. Sí, hay un Ironía episodio siempre. que a mí me da una risa terrible, y es la primera aventura que tiene Don Quijote cuando encuentra a un jovencito apaleado por su amo. Entonces Don Quijote lo salva porque él salió a eso, a salvar a la humanidad. Y le dice al señor que debe pagarle a ese joven y no maltratarlo más. Y el señor está de acuerdo. Y Don Quijote lo deja muy tranquilo a los dos juntos. Y cuando Don Quijote se va, le dice el señor al muchacho, ven para aumentar la deuda, porque así el pago será mayor. Y, y se goza golpeándolo. O sea que, otra cosa también que hay que ver, y es que una de las ideas de la literatura en la época de Cervantes era educar y divertir.
Y es lo que logra Don Quijote de la Mancha. Por un lado, educa, por el otro lado, divierte. Es imposible leer a Don Quijote de la Mancha y no reírse, pero también es imposible leer a Don Quijote de la Mancha y no aprender muchísimo. Pero también al mismo tiempo es imposible leer a Don Quijote de la Mancha y no entristecerse. O sea, porque hay historias terribles. Ustedes recuerdan la historia del curioso impertinente, por ejemplo, que es la historia más tonta del mundo, pero que ya, porque no es una historia original de Cervantes, en realidad esa historia, hay un libro que se llama Los 9 libros de la historia de Heródoto, donde se cuenta la misma historia del rey Candaules que hizo con su esposa. Y es que un señor tiene una esposa muy linda y él le dice a su mejor amigo que él quiere que se la enamore para ver si su esposa es una mujer seria. Y el amigo le dice que no, que cómo va a ser, que si es seria, que ya él no necesita probarla. Él dice, sí, pero aún así yo quiero probarla. Y el amigo, para complacerlo, empieza a probar a la mujer. Al final la mujer cae y se enamoran el amigo y entonces el amigo se ve obligado a decirle, mira, tu mujer es muy seria, Lotardo se llama, tu mujer es muy seria, pero al final se complican tanto las cosas y el mensaje final es, no pruebe, lo que está bien, déjalo bien, no te pongas a probar, porque ya en los 9 libros de la historia de Heródoto se ve que Candaúles, el rey, pierde su reino precisamente por decirle a un amigo que venga a ver qué mujer más bella él tiene. O sea, lo que está bien no se debe tentar. Y él dice que la mujer es de vidrio, que no se debe. Sí. Hay una parte importante que nosotros debemos abordar y es el hecho de que estamos hablando del inicio del siglo de oro, pero estamos hablando también de la parte más definida del humanismo. O sea, se apartan los dioses, se deja la literatura homérica, la literatura que enaltece a los dioses, que enaltece a la naturaleza, para enaltecer al hombre, pero no al hombre como ser fisiológico, sino al hombre como humanidad. Entonces ahí es que nace el humanismo. Estamos en plena época del humanismo cuando Cervantes escribe Don Quijote de la Mancha. Y lo que se está presentando en Don Quijote de la Mancha justamente son las pasiones del hombre, los errores del hombre, las metas del hombre, las ambiciones del hombre. O sea, esta novela define en España lo que otras obras definieron en Italia, que fue donde, porque debemos recordar que los españoles migraron hacia Italia, 1300 y pico con Petrarca, y se creó el humanismo justamente fundamentado en las obras de Petrarca, que veía al hombre con esa visión antropomórfica, ¿no? Antropocéntrica, que el hombre era el centro de todo. Entonces eso lo rescatan los españoles y ahí justamente es donde se desarrolla la mayor parte del romancero español que conocemos hoy día todavía. ¿Por qué? Porque se centra en los sentimientos del hombre. También no debemos olvidar que en el tiempo que Cervantes estuvo en Italia, fue un gran lector de Giovanni Boccaccio o Boccaccio, el de Camerón, que influyó mucho y uno lo nota en la novela, en el Quijote. En las ejemplares también, porque tiene que ver así con historias cortas y historias también que dejan cierta moraleja, bueno, pues eso se llaman ejemplares, ¿no? Que se sacan ejemplos que son válidos para las personas. Porque yo creo que tiene mucha influencia del de Camerón. Y también tiene influencia, yo creo, en España había mucha gente influenciada por Erasmo de Rotterdam, que el elogio de la locura también. Sí. Un dato, Oscar, que se quedó ahorita, cuando tú hacías la presentación de Don Quijote y de la época, es que Don Quijote, Cervantes, es que son nombres. Sí, sí. Cervantes, mientras fue recaudador de impuestos, sustrajo un dinero público que le costó ir a la cárcel. El dato me pareció hasta divertido, porque ¿quién se espera de un Cervantes hacer tal cosa? Pero él tuvo un problema con un dinero que sustrajo mientras era recaudador de impuestos. Dos veces, Ramón. Sí, o sea la primera vez sí fue por impensable, distraer Oye, fue un vividor y un aventurero, un tipo que ha sido ladronzuelo, porque los pícaros no se puede creer que eran ladrones, eran robos